Charly García a la vuelta. La almohada maldita. Hoy, Charly García en la almohada maldita. Una entrevista como solo Gillespie puede hacer. La celebración de la música. Charly y Gillespie juntos en la almohada maldita. Rock and Pop. Bueno, recién estábamos viendo los discos de jazz. ¿Escuchás un poco de jazz o ya no? Mirá, el último viaje, o el penúltimo, que fui a Miami, me compré este tocadisco que acabas de ver, esa varijita. Sí, que es espectacular. ¿Dos compraste o compraste una No, más? compré una y a esa se le rompió la púa y compré otra. Y había una batea con discos, una selección rarísima de discos. ¿Usados o...? No, nuevos. Y había uno de Miles, había uno de Dave Brubeck, Sí. Time Out, Sí. y, Que allá Dios. y uno de Coltrane que me encanta. Y ¿De la época más normal, digamos? O Sí. tipo Blue Train, ese tipo? Sí, melódico, pianista buenísimo. Creo que toca Miles también. Sí, en quinteto. Sí. Y bueno, ese tipo de jazz ¿Te gusta? me gusta. Redescubrí a Dave Brubeck, yo lo escuchaba de chico y me encantaba. Claro, acá, ¿te acordás de Take Five? Ese tipo de Sí, canciones sí. tuvieron su momento de... Después Sí, medio... en casa se escuchaba. Mi mamá era moderno y... Che, y después en relación a los músicos de jazz argentinos que hubo desde de los 60 a esta parte, estoy pensando en Ricardo Leu, los que iban a la cueva, a zapar. ¿Vos tuviste alguna movida con ellos? ¿Alguna vez tocaste con músicos así? No, realmente Nito me invitó, Sí. el sindicato de músicos, cuando estaba con Sui Generis, a grabar un single con su grupo, que era el que tocaba con trabajo, como era que se dormía. El negro, no sé cuánto, y hasta lista. Sí, el Negro González. El negro González. Pero nos bardeaban tanto que no fuimos. ¿Ellos a ustedes? Sí. Nos miraban, era como si fuéramos, no sé, los sobrinos de María Elena Walsh. Y ellos así se vengaban y ponían un disco de Carlos Donado y la actitud era: lo que tocan ustedes es una mierda. Bueno, era la época de jazz y pop, ¿o no? Sí, yo fui mucho en el hip hop. Y ahí se armaba una zapada terrible. Sí, ahí, por ejemplo, Dino Saluzzi, en el baño, casi llorando, me arrinconó y me preguntó el secreto del éxito. Sí. Y yo le decía, pero vos sos Dino Saluzzi, ¿no se supone que grabás en ese? O sea, realmente no es una fábula que curtí mucho. Para mí, la influencia del jazz en algunos músicos del rock fue nefasta. Sí, bueno, yo te decía, porque en relación, por ejemplo, a Lito Nevia empezó desde temprano a mezclarse con los músicos de jazz y a hacer experimentos. Sí, así que no. No, en serio. Pero, igualmente, yo te voy a decir algo. En el disco Pupes Angelical, por ejemplo, hay cosas de jazz. Sí, pero decirlo Benny Goodman. Sí, es verdad. Sí, es un jazz. Sí, a mí el jazz de Count Basie y las canciones de Johnny Carmichael, Gershwin, Eso te gusta. me gusta. Claro. Y los genios del jazz, Coltrane, Charlie Parker, realmente también. Sí. Pero Pero el delirio total. no, yo diría que un paso antes de Claro, Coltrane, claro. que ya no me gusta.
esa mano los tipos que tocan el fenómeno y dicen fenómeno cada 2 minutos. Sí. El fenómeno, hagamos una pizza, fenómeno. No, y ponen séptimas y novenas todo el tiempo. Le dan una atención a todo. Para mí, bueno, no tengo nada contra ellos. No, claro. Yo estaba pensando, cuando vos elegiste los músicos para, sobre todo tu carrera solista, yendo la cama Lim para esta parte, ¿cómo te das cuenta que el músico te gusta, que va a andar con tus temas? ¿Cómo que...? Mirá, justamente lo primero que hice en un estudio chiquito fue Pubis Angelical y me entusiasmé y seguí corriendo la cama Living. Y ahí toqué yo todos los instrumentos. Claro. Y yo creo que fue un adelanto en cuanto a que la música sonó como yo la tenía en la cabeza. Me acuerdo yendo a la cama Living, el bombo está tocado como un bombo de cancha. Sí. Y el redoblante... ¿Como un bombo de cancha que así de costado? Arriba de una mesa, con una masa. Y el tambor está tocado al lado del vidrio, yo con la mano teniéndolo y fortísimo. Después, por ejemplo, apareció Willy Turri y me di cuenta que teníamos una concepción rítmica muy parecida. Se notaba mucho en parar la batería, volver, entrar. Eso bárbaro. Sí. Charlie y Gillespie juntos en Almohada Maldita. Rock and Pop. Después vino Modern Flix, ahí toqué con Pedro y alguna cosita hizo Ricardo. Bueno, el resultado es finalmente quizás el mejor disco de rock argentino, ¿o no? Puede ser. En cuanto a la parte técnica, es uno de los mejores, porque la grabación es increíble, la tocada, y sí. En la época fue bastante adelantado el uso de ATR, los samplers. Tuvo el primer sample de James Brown, Sí. está ahí, sí, y fue el primero en el mundo. Che, ¿y eso vos te ponías o Pedro se ponía a laburar, a samplear todo el asunto de los sintetizadores, la programación? Mira, había salido el emulator justo en esa época, que ya venía con unos especies de discos, Una librería. una librería, y así que no había que programar nada. Y no, Pedro... ¿Y lo compraste el emulator Me ese? compré el emulator, me compré un Jupiter. ¿Y el emulator está? No. El emulator quedó en algún lado, por ahí. Qué lindo vi. Era medio culón, de Sí, atrás, era ¿no? grandote. Con mucho plástico así. Lo llevamos al estudio en un carrito de supermercado. Era caroso. Acá Era caroso. no lo tenía nadie. O sea, uno lo veía por ahí en videos de Duran Duran, cosas así, pero acá no. No, es que realmente fui a Nueva York con guita. Me alquilé un loft, fui a Electric Lady, me alquilé un mes. ¿Para ensayar, para componer, te alquilaste o ya para la grabación? No, para vivir. Ah, ¿directamente? Sí. ¿Y la guita que te la dio el sello discográfico en ese momento o hubo un productor de los que no existen más que dijo... No, era guita mía. De conciertos, de De regalías? conciertos, de todo eso. Entonces junté y me fui para allá. ¿Solo? ¿Te fuiste? ¿O con...? Fui solo, allá me encontré con un vago que me ayudó con el loft, que apareció así de la nada y tuve mucha suerte, que daba la vuelta de Electric Lady. Y después vino mi novia, Soca, Sí. y apareció Pedro, y éramos Sí. swingers. Vos sabés que siempre cuando pongo el tema No soy un extraño en la radio, para mí es una pintura de un tipo que está solo casi por primera vez en Nueva York mirando todo lo que pasa. Sí,
¿Es verdad o no lo que yo Es interpreté? verdad, es verdad. Yo me acuerdo la sensación de ir con el Walkman y el cassette de demostración ahí de la grabadora, Sí. y ponerlo y me iba al carajo, realmente. Decía, wow. Era sentir lo que decía la canción. Te ponías los auriculares y curtías ahí. Sí. Y digamos, porque vos sos un tipo muy argentino y muy porteño, pero me imagino que en Nueva York debes estar como pez en el agua. Es casi, si no fuera la Argentina sería tu lugar más natural. Y sí, seguramente es el lugar que más me gusta en cuanto... O sea, en esa época era muy bueno. Claro. Realmente pasaban muchas cosas. Ahora que fui ya está más Palermo Hollywood. Si vos tuvieras que elegir algún otro disco, no tuyo, de un colega, que esté más o menos a la altura de Clics Modernos, ¿qué disco a vos te gusta de que hizo otro? En cuanto a producción, como decíamos, a temas, a cómo está tocado. Y me tendría que ir muy atrás. Bueno, dale. Por ejemplo, el disco de Baral, el primero Sí. de Almendra. Después... Bueno, el primero Almendra es como una superproducción, ¿no? Es una superproducción. Con porque- orquesta, con orquesta y con una limpieza y con una madurez realmente de que no cuajaba con la edad que tenían los pibes. Sí, y no eran los Beatles, porque en el sentido Pero de... tenían la actitud. Claro, pero era otra cosa. Sí. Porque por ahí ellos se creyeron que estaban haciendo los Beatles, y estaban haciendo otra cosa. No era una imitación. No, pero apuntaba al mismo lugar Claro. de nivel. ¿Vos ya eras músico cuando lo escuchaste? El Yo era músico de los 4 años. Claro. Pero venías más del palo clásico. Venía del palo clásico. Con los Beatles me di vuelta, y cuando compré el disco de Almendra, flipé, era fan. Claro. Era ¿De fan. ir a verlos? De ir a verlo, de comprar el disco. Realmente me parecía lo más. Sí. Edelmiro era un loco de la guerra tocando la guitarra, ¿no? Sí, tocaba muy bien. Tocaba muy bien. Y en esa época, todo era como Cream, o sea, cómo se vestían los tipos. Claro. Eran re raros. Sí. O sea, una elite del rock. Sí. Que Y siempre... después vi Los Gatos en Mar del Plata cuando entró Papo y tenía el órgano Hammond y Bono la batería con 2 bombos y le salía del partido en la cabeza. Claro, fue el momento más rockero, ¿no? Sí. Ahora, digamos, la otra gran cosa para mí, que a mí me quedó ese primer disco de Serú Girán y esa formación que ahí, o sea, al principio por ahí no funcionó muy bien desde la crítica, no sé Sí. cómo fue la historia, pero eso fue el golazo más grande, que se la tenían guardada, ¿o no? Sí. Pero estamos ensayando en Brasil con un grupito que... Sí, o sea, para nosotros fue magia pura porque nos pasamos en bucios con David componiendo... David ya había tocado alguna vez con vos en Sui Generis, ¿no? O en... Sí, pero lo tuve que convencer porque él estaba en una etapa mística y no quería tocar más, Al final lo convencí, nos fuimos ahí a Bucios, en una casa espectacular, con el mar ahí, y en ese clima, con los instrumentos, compusimos... ¿Por qué todas las Bucios? ¿Lo viste en una revista? ¿Ya había sido? ¿Sabés que no me acuerdo? Debe haber ¿Cómo tenido que ver cae? Soca. Claro. Porque yo andaba con Soca, ella vivía en Brasil, pero nos inscribíamos y salió Bucios. Pero la repegó. Sí, y le daban ganas de tocar,
Porque digo, ahí estás en la playa. No, no en la playa, en el living, Claro. con la ventana y teníamos prensa privada, no había nadie. Era los Beach Boys. Claro, claro. ¿Y qué se iban, se pegaban un chapuzón, volvían a ensayar, estaban en malla? ¿Era esa una situación así? Sí, nos levantábamos y estaba todo ahí. El Velocron, y tomábamos ácido, sin ninguna paranoia. Claro, no había nada. Entonces salían esas cosas. Charlie y Gillespie juntos en la moda maldita. Primero estuviste con David, Con David. solos, digamos, componiendo. una cosa. Componiendo y... Y él estaba espiritual, meditaba, toda esa... No, cuando llegó a música cambió. Y bueno, llegó la mujer de David con todos los chicos, anuncios, estaba Soca, éramos una comunidad top. Sí, sí. Nos compramos unas motos, no, era increíble. Después cuando pasó el verano, ya estábamos más cortos de plata y alquilamos una casita en el centro. Pero nos quedamos en el invierno, nos quedamos. Ah, estuvieron bastante más de lo que yo creí que habían estado un par de meses de verano. No, estuvimos como 6 meses. No podíamos ir. y ahí Estaba Billy Bond también, ¿no? Dando vueltas. Le dije a David que por qué no hacíamos un conjunto con 2 bases, con Moro y un bajista. Entonces David estaba de acuerdo y quedó que él llevaba los instrumentos con Billy Bond a San Pablo, que nos alquilamos una casa ahí. Y bueno, yo me vine acá y enganché a Moro, conocí a Pedro, lo fui a ver a un lugar a tocar y... ¿Te gustó de entrada? Me gustó de entrada, sí, me voló la peluca. Y ahí los convencí y nos fuimos a San Pablo, que teníamos también una casa. Pedro era un pendejo. Pedro tenía un miedo. Claro, al tipo grande, le dice, vení, vamos. Es lo que vivía con los viejos en Liniers, una cosa así. Sí. Soca lo tuvo que convencer. Claro. Yo se rajaba. Y... Vos eres medio introvertido, ¿no? Sí. Pero por ejemplo teníamos el primer piso, era un cuarto muy grande, con techo de vidrio, que daba toda la ciudad, o sea. Y me acuerdo cuando llegaron, armamos y tocamos El Mendigo del Andén. Y cuando Pedro empezó a tocar el bajo, me acuerdo de la cara de David. Y bueno, y ahí fuimos a un estudio lindo, grande. Que David no lo conocía, digamos, lo llevaste vos como diciendo, encontré el bajista, que viene. Sí. No lo conocía. A ver cómo toca. Y bueno, ahí grabamos el disco, paralelamente a Billy Bond and the Jets. Claro, que también grabaron con Billy Bond. Sí, grabamos con Billy Bond. Y después, encima, me fui a Los Ángeles a poner la orquesta. ¿Con arreglos no? Sí, con arreglos. Escrito. Una orquesta de 50 personas. ¿Y te fuiste ahí a dirigir toda la bola? No, yo lo dirigí. Fui con Daniel Goldberg, Claro. que escribía bien. La transcripción. Era una aventura para él. Y alquilamos un piano Budweiser, ahí en el portero donde estábamos, y nosotros paseábamos y él hacía los arreglos. Estaba ahí con... Sí, después tuvimos que ir a lo del el tipo de contrata, el contexto. Claro, porque eso es todo sindical, ¿no? Sí, es un sindicato. ¿Cuántos violines quieren? Bueno, ¿con cuántos de estuche? Sí. Y no daban las cuentas para la orquesta que quería. Claro, los tipos te preguntan si vos querés un violinista más popular o más clásico, ¿no? O si hay un solista o más. Te van haciendo todo un planteo así, ¿no? Más o menos. Nosotros lo que tenía en la cabeza Goldberg era una orquesta estilo la que usó Johnny Villa en Don Juan Requiem Solo. Ese tipo de orquesta. Y bueno, al final se afiló el lápiz y conseguimos. Y Goldberg no pudo dirigir porque allá es sindicato. Claro.
Debe haber un tipo que Sí, dirige. dirigía, y en 3 horas hicimos todo el disco. Le pusimos orquesta, todo el disco. Que los tipos están así con el reloj, ¿no? Sí, Los sí, músicos. sí. Uno estaba leyendo la revista de la partitura. Y el director los cagó a pedos. La artista, en cambio, se quedó gratis para hacer su parte de nuevo. Y Sí, tenía onda. tenía onda. Además el estudio era ABC, donde Steely Dan Sí. grabó Cathy Lai. Sí. Y bueno, el ingeniero era el auxiliar del ingeniero de Cathy Lai. O sea que estábamos bien. Sí, no. Y aparte, Los Ángeles. Sí. Bueno. Cuando vos, y eso que lo grabaste, lo mezclaste acá en Buenos Aires. No, lo empecé allá. Ah, claro, te quedaste. Sí. Y vinimos acá y la gente dijo, ¿qué mierda es esto? Los odiaron. Tuvimos que hacer la danza de las capitales y tocar en lugares chicos, así todos los días para realmente, ahí el público empezó a venir. Pero el primer disco y la primera presentación fueron, ya. Yo recuerdo, tocaban en un auditorio en la calle Florida, ¿no? Claro. Que, Auditorio Craft. cerca del Ditela, por ahí, Sí, en sí, esas sí. cuadras. Y ahí empezaron a revertir un poco la mala onda o la cosa de... No, es que veníamos muy de otra realidad. Acá estaba la opresión, Claro. y nosotros estábamos allá. Libertad total, libertad alegría. total, sí, experimentando cosas. Claro, O sea, Sí. y teníamos Serú Girante, una canción con una letra, con un idioma nuevo. No me acuerdo. Y creo que pegó mal. O sea, es como que algunos críticos dijeron que hacíamos ese idioma nuevo para no hablar de la realidad y el compromiso. La vuelta política, no le encontraron. Sí. Y con la grasa, ahí dije, eso es lo que quiere. Bueno, vamos a la grasa de la capital. Y cuando tocan en Canal 11, que era bicicleta, Sí. que me acuerdo Ahí que había estamos. unas bicicletas colgadas del techo. Sí, era así, sí. Sí. Pero ahí ya estábamos establecidos, Sí, ahí estábamos era. organizados. Eran los Beatles. Sí, ahí. sí. Era un especial de Canal 11, en blanco y negro lo recuerdo yo. No existía la telecolor todavía. Nos sonábamos, literal. Sí. Ahora, digamos, uno piensa en lo que hicieron ustedes, incluso en el disco en vivo que salió posteriormente, No llores por mi Argentina, donde el sonido ya era más crudo, no tan Sí, por ahí sinfónico. sí. Se notaba como que cada uno empezaba a tomar un camino distinto. Sí. Y aparece esta situación de que Pedro dice que quiere estudiar, ¿no? ¿Fue algo así? No, se fue a tocar con Pablettini y también a estudiar. Claro, tocaron en Brasil, en un festival. Pedro le dejó unos cassettes Claro. sin decir nada a nosotros. Claro. Y empezamos a escuchar rumores que se iba y por ahí David y Moros querían seguir, pero yo dije, no, es imposible. Y todo bien, y fue bien. En ese festival tocaron un día a la tarde y fue tal el suceso que tuvieron que repetir el mismo día, ¿no? Sí. Una cosa insólita. Sí, nos fue muy bien. ¿Sabías eso? Y vos ahí decís, bueno, otro bajista no puede tocar acá. Claro, era el bajista, la personalidad, éramos un grupo, un conjunto, en serio. Sí. Es como Zeppelin cuando Sí. murió. Claro, Bonham. Sí. Vos ya te habías acostumbrado igual también a trabajar con Pedro, ¿no? Digamos, Sí, se había armado como un dúo. El Silvás entré una vez y ya lo tiene. Claro. Me acuerdo que Moro era más lento Sí. y Pedro se le ponía al lado y con cara aburrido así. Sí, claro.
Pero la combinación de la brutalidad con la fineza era increíble. Claro, es eso también. Porque yo pensaba que después, en lo posterior, vos seguiste tocando con Pedro en un montón de proyectos. Sí. Es decir, que ahí se armó como una especie de dupla, no sé si tanto compositiva, porque más como componés vos, pero él como productor también, ¿no? Él como productor y también como compositor. Lo llevamos muy bien. O sea, para mí es el mejor músico que hay. Sí, sí. O sea, y es un hijo de puta porque progresa siempre. Sí. Toca la guitarra, hace un solo que va con una pedalera y chao. Sí, un día lo vi tocando el saxo, dije, acá no, en este terreno no. Toca bárbaro el saxo, hijo de puta, ¿cómo puede ser? Y bueno, hicimos en New York también el disco Tango, Claro. que teníamos $5.000 y lo agarramos a Blady a ver si conseguimos un estudiecito, y con 5 lucas lo hicimos, de pe a pa. Ah, es un disco barato Es barato, lo que pasa es que está bien grabado, los temas también había que hacerlos, los hicimos, eran buenos, y con Blady y Pedro mucha onda los tres. Claro. ¿Ahí vos te compraste un M1? Porque yo recuerdo alguna vez... Es raro, porque yo que me compré un M1. Era el negro. Sí, que Era podías... lo que hicieron, después empezaron a hacer Sí. osos que sonaban mal. que podías splitearlo, entonces tenías un saxo tipo Wayne sí, Shorter sí. y una cosa... Sí, me acuerdo en algún lado haberte escuchado, me compré un M1, que se fue... Y después la cagaron, siguieron haciendo... Con los tritón, los cuatritón. Sí. Yo soy de Roland. Claro. De Roland, Yamaha nunca te gustó tanto. Tú desde que hiciste, en la época que era la novedad, y tenía un lindo pianito. Claro, pianito Pero campana. Yamaha no... Y de los viejos, de los analógicos, Overheim y toda esa historia, ¿te encariñaste con alguno? Mira, yo fui el primero que tuvo en Argentina el Biribú. Sí. Bueno, eso es la masa total. Sí. Y de Overheim, cuando vino Jan Hammer, me vendió el 4 voces con el que grabó... OBX4, algo sí, así. que grabó los Personal Days. Acá, Programado con los sonidos. Sí. Y el pelotudo de Calabar un día en casa empezó a tocar las perillas y lo desprogramó todo. Pero vos fuiste que al teatro a verlo, al camarín, y dijiste, te lo compro. ¿Cómo? El guía venía y íbamos a hacer un girán y le compramos todo. Y el guía estaba contentísimo. Y porque por ahí volvía y se compraba todo de vuelta. Claro, era una época que se quería renovársele. Entonces le vendió a Nito un OV8. Pero el que tenía yo tenía 10.000 perillas, era increíble. Compresores, todo, estaba contentísimo, el tipo, lo adoraba. Vi un show en la luz. Fue la época del festival de Greenback de Jazz Rock, de que vino Weather Report y Stanley Clark y todos esos tipos, o después. No, eso fue... Jack Hammer vino acá en la época que se creía Jimi Hendrix y tocaba con el colgado con el imitador. No, esto lo mío fue antes, cuando él para mí se equivocó y dejó... Jeff Beck, tocaba con Jeff Beck. Sí, pero The Personal Days y la Children y las programaciones era una cosa realmente genial, cuando tocaba con Bajavil. Claro. Después hizo salguita y... Bueno, Miami Vice, ¿te acordás? Sí, vendió sintetizadores acá, o sea que... Hoy, Charlie García, en la Almohada Maldita. Una entrevista con solo Gillespie puede hacer. La celebración de la música. Charlie y Gillespie juntos, en la Almohada Maldita. Rock and Pop. Y después cuando vuelven en el 92 a hacer Cerú, ¿cómo recordás esa historia? Mira, yo un día estaba en mi cama y miré al techo y vi $1 millón. Una visión. Una visión. En 4 valijas con $250.000 cada una. Y dije... Ojo que todos tenemos eso, pero ninguno lo consigue. Bueno, y me agarró el Berretín.
y los llamé a los chicos, les conté mi visión. Y ¿Dónde estaban? ¿Lebón estaba dónde? En la estratosfera. en Miami, Claro, la época estaba ahí porque estaba rubio. Sí, sí. Y Pedro estaba acá, y Moro estaba acá, y grabamos como para darle más sustancia al asunto, ¿no? Un disco nuevo. Un disco nuevo, lo grabamos en el Cielito. Y está bastante lindo, Sí. está bastante lindo. Tiene quizás un par de temas de relleno, pero tiene unos temas muy muy buenos y tocados bien. Y me acuerdo que lo mezclamos en Miami, ahí donde el estudio de Blackwell, de Bob Marley y todo eso, con Blaney. Top. Claro, sí, yo me acuerdo que sonaba como la concha de su madre. Sí. Y después vivimos para ¿Laburaron acá. bien, digamos, en las colaboraciones de todos o había ya medio una onda rara? Digamos. Mira, a mí me hicieron una que no me la voy a olvidar. En una sesión me dijeron que yo me guardaba temas para mí y que no estaba poniendo toda la carne del asador. Y yo me quedé solo en el estudio, lloré como un nene, y bajé, puse la 808, la prendí, y compuse Transformación. Y el otro día cuando vinieron me vengué, y le dije, miren, pero tuvo... Qué raro, ¿no? Qué paranoia extraña, ¿no? Es que estaban un poco como queriendo ser más serios y también manteniendo una proporción de, digamos, de nivel dentro del grupo, que no, o sea, yo no se enrollaban cuando bailaban, por ejemplo, cosa que en el otro original no pasaba. Claro. Cuando bailaban ustedes en el escenario, cuando Cuando yo bailaban. bailaba. Claro. Me acuerdo subir la escalera y luego me dice, parecés Julio Boca. Y digo, mira, boludo, Julio River. Pero con un cariño siempre Sí. espectacular. Pero claro. A Moro no le dejamos que venga la mujer, y la traía de Canuto. Una vez, hablando con Moro, me dijo que él se había comprado un hacha para ponerla al lado de la batería, ¿verdad? En esa vuelta del Celuquirán. No sé si la verdad, pero me acuerdo cuando terminamos, creo que el segundo día, un escenario impresionante era, porque se iba a hacer una película, que se hizo, Sí. pero perdimos el control porque no llegamos a los plazos del dinero. Entonces el control quedó en el director Claro, de la torre era. de la torre. Pero se armó un escenario con escaleras, puertas, y se suponía que cada uno tenía un mundo. Encima. Sí. Por ejemplo, estaba en Planeta Moro, en Planeta Nebón, así, cada uno con una puertita. ¿Y eso el público lo veía? ¿Era como transparente o estaba a la vista de...? No, estaba ahí. Eran las 4 planetas. Sí, era como una pirámide trunca y en el medio rampas, escaleras, puertas, todo así. ¿Y eso quién lo hizo? ¿Renata, con ustedes? No, fue de la producción de La Torre y del productor de Celuquirán. Y ustedes decían, queremos esto y lo hicieron. En realidad, medio perdimos el control y no había nada muy claro. Me suena un poco a Spinal Tap, una cosa así. Fue bastante Spinal Tap. Fue bastante Spinal Tap. Yo me acuerdo, por ejemplo, tocamos, ¿no? Lleno estaba. Pasó una semana. Yo pegué la limusín, no nos hablamos nada. Y llego y veo unas caras de los chicos, unas caras largas, y le digo al productor, ¿qué pasa? ¿No vino nadie? No, mirá, estaba lleno.
¿Qué, habían dejado pasar una semana entre un show y el otro? Sí. Y Héctor Caballero era uno de los productores. Y no sé, no estábamos, o sea, nos sobrepasó o sobrepasó a algunos. Es muy jodido tocar el River. Sí. El escenario es muy grande, pasa el viento y se lleva la música, y el público está lejos, no sabes bien Sí, qué es va a hacer. cierto. Es difícil conectar, ¿no? Con Sí. todo, parece que estuvieras tocando en el patio de una casa, ¿no? Sí, Y las tribunas están allá. sí, está lejísimo. No ves en general vos estás en un teatro o en un estadio y ves las primeras filas. Sí, sí. En River no, la distancia era gigante. Pero igual salió bien técnicamente, tocaban con guitarras acústicas y yo tenía que quedarme en el piano y tocar el piano porque si me levantaba Te miraban me mal. miraban mal. Sí. Y ahí, bueno, hicieron esos conciertos. Uno lo televisaron en directo, me acuerdo. Sí, creo que sí. Que sí, creo que también fue Telefe o el 13. Que había como un misterio que no se sabía si lo iban a transmitir o no lo iban a transmitir. Y pues se ve que como estaban todas las No, localidades. te digo, o sea, las últimas negociaciones entre el productor amigo de David, que vivía en Miami, Caballero, creo que estaba María, pero no sé qué Pino tocaba, era un quilombo total. Greenback, no nos dejamos usar el nombre. Entonces se llevó casi la mitad de la plata, el hijo de puta. A nivel de derechos por usar el nombre. Sí, Qué bárbaro. tremendo, Sí. tremendo. O sea, tuvimos muchas dificultades. Sí, porque... Y finalmente el fílmico ese que fue Peperina, Claro, una película. que él metió un Una historia. argumento con Una historia. actores y... Yo vi un pedacito, pero bien, en principio ya me quería matar. No tenía nada que ver Claro. con nada. Claro, sí, lo que pasa es que... porque una cosa fue Adiós sui generis, que era todo un musical. Y otra cosa era esto, que era mezcla de ficción y de repente desembocaba... Sí, en- era una mina que estaba con mi representante y había drogas y cosas así, cambiada de boca. Gillespie presenta a Charlie en la almohada maldita. Estaba pensando en esta historia de cómo vos finalmente terminás haciéndote amigo de Palito Ortega, o más amigo de lo que eras, No era amigo, o no eras amigo. no era como enemigo. Claro, por ahí vos, por el club del clan, por decía y le hice un juicio, ¿En serio? ¿Antes de...? antes. ¡Qué bárbaro! Sí, un juicio y fue durísimo. ¿Por qué? Porque vos lo habías... por Porque calumnia. habíamos bardeado una revista. Y bueno, fue un juicio, aparentemente ganó, pero después dijo, bueno, basta de volverse, no tengo cosas más importantes que hacer. Y apareció de la nada. Después de lo de Mendoza, aparece... No, apareció cuando, un poco antes, en una mesa de faena, estaba el hijo, estaba él, y de repente le ofrecen estudios para que grabe. Y se lo veía muy Sí. buena onda. Entonces empecé a ir. Y me esperaba con asados, y qué sé Es yo. maravilloso, ¿o no? Yo fui al estudio y es sorprendente él, Sí, porque tiene una calle que de todos nosotros, ¿o no? sí. Y cuando me internan, él me saca. Me paso 3 meses internado en una clínica de esas que no sirven para nada y que es un loquero. Sí. Bueno, Pastillas. y él vino, venía todos los días y puso las bolas y me sacó y me llevó a la casa de él, ahí en Luján. Y Pero, no y- podían entrar los hijos, Se quedó con vos a vivir. sí. Y tenía el estudio yo,
Y aparte vos en tratamiento, porque él tiene una cava llena de vino que es un escándalo, no podías tomar nada. Le preguntábamos se cambiaban los doctores, y uno decía que el vino podía tomar, qué sé yo, pero realmente estar ahí me curó. Sí. Y vos no le agarrabas nunca, le decías, Palito, no hay nadie acá, déjame escapar, acompañame. Pero yo no me quería ir a ningún lado, Claro. porque, no sé, venía de un lugar de tomar muchas pastillas, estaba muy sedado, y realmente ese lugar tiene todo. Y tiene a Palito, que me hablaba como un hermano. Incluso hizo una teoría de que Gardel le dio la posta de Guisamo a Palito y Palito a mí. La posta digamos, de De la argentinidad, claro. de algo así. Y bueno, o sea, es un tipo que puso las moras y se ocupó conmigo a niveles, un respeto, una cosa que no podía hacer. Y bueno, de la persona que menos esperaba, sí, está todo bien. Cuando estuve allá en el estudio me dijo que algunas noches iban y él prendía el Pro Tools y te grababa. Sí, sí. Y que él no tenía un carajo cómo se usaba y qué sé yo, que se creía que estaba grabando y que estaba en play o estaba... No, yo me despertaba, comía algo, iba a la pileta, hacía ejercicio con un tipo que venía y a la media tardecita iba caminando para el estudio, me esperaba el ingeniero y por ahí no tenía nada que hacer, no tenía canciones. Claro. Y inventaba ahí, sobre la marcha, sin ninguna presión, jugando. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, imagínate. Corazón de hormigón es la anterior. Corazón de hormigón la hice a los 8 años. ¿A serio? A mi mamá. Pero es muy onda Palito Ortega, Y sí, la melodía y todo. sí, porque yo escuchaba algo de plan. Charlie, Bueno, sos un grande, loco. La verdad, no tengo palabras. No tengo palabras de agradecimiento.